Mi tema en esta mañana, lo que me comunicó el Espíritu Santo el día de ayer, se titula Levantando al Cordero. Levantemos al Cordero en Venezuela. San Juan capítulo 3, versículo 13 al 15, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dijo mi papá, el 22 de diciembre viene un año que se va a denominar el año de la revolución de Jesús, lo que indica que este evangelio será predicado a toda criatura, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, que es la responsabilidad profética que Dios ha colocado en los lomos de nuestro Padre y de este ministerio, y que se va a multiplicar y se va a transferir o se va a transmitir a todos los ministerios de esta nación, según el plan que Dios reveló al corazón de nuestro Padre. Pero la responsabilidad de la iglesia ahora debe ser enfocarse en el Cordero de Dios. La responsabilidad del cuerpo de Cristo debe ser levantar a Jesús, así como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, para que todo aquel que mirara a la serpiente derrotada, la serpiente clavada en el madero, así como todo aquel que miraba a aquella serpiente vencida en la cruz, sería sano y sería salvo y sería librada su alma. De esa misma forma hoy la iglesia tiene la responsabilidad profética de levantar a ese Cordero, levantarlo y predicarlo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien puede decir amén a esto? Ahora, no se preocupe usted por las señales y los milagros y las confirmaciones que de Dios vendrán. Ocupémonos nosotros de hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Levantemos al Cordero en la cruz y digámosle al mundo que en esa cruz y en ese Cordero hay esperanza para vida eterna y salvación y perdón de pecados. Porque entonces, cuando ellos puedan ver a aquel Cordero sufriente, aquel Cordero herido, aquel Cordero sangriento, ellos verán la salvación de su alma, ellos verán la sanidad de su cuerpo, ellos verán la prosperidad que Dios ha ganado en esa cruz para ellos. Y entonces una salvación se dejará ver en las familias de la tierra. Una gran bendición vendrá a Venezuela, y será cuando la iglesia levante poderosamente a ese Cordero. Yo sé que ya lo hemos estado levantando, pero viene un año donde Dios va a intensificar con una revelación y una unción más fuerte sobre el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Alguien puede aplaudir a Dios, alguien puede darle la gloria al Espíritu Santo, alguien puede exaltar el amor del Padre en esta mañana. Diga: viene tiempo de salvación para Venezuela, como nunca antes lo hemos visto. Nadie puede subir al cielo sino aquel que descendió del cielo. ¿Por qué debo levantar al Cordero? Porque si yo levanto al Cordero, Él puede llevarme al cielo.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie podrá ir al cielo a menos que vaya con Jesús. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no va de la mano conmigo. Nadie puede subir al cielo si yo no subo con Él. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si yo no permito que entre. Así que debemos romper cualquier pseudoevangelio que pudiéramos estar utilizando para llevar las almas al Padre. Tenemos que levantar al Cordero y permitir que Jesús tome las almas y las lleve consigo a la presencia de Dios. Porque nadie puede perdonar pecados sino el Hijo de Dios. Nadie puede salvar sino el Hijo de Dios. Nadie puede redimir iniquidades sino aquel que murió por ellas. Por eso debemos levantarlo a Él. Dígale a su vecino: hermano, el compromiso de este año es levantar al Cordero. Levantarlo en la panadería, levantarlo en el microbús o en la buseta, levantarlo en la universidad o en la escuela o en el liceo, levantarlo en la comunidad o en el trabajo, levantarlo en el negocio, levantarlo en la familia, en la casa. Tenemos que levantar al Cordero este año en todo lugar y en todas las formas posibles, para que todo aquel que pueda mirarlo pueda ser salvo. Ahora, hay dos formas de levantar al Cordero, bueno, que yo haya percibido hasta ahora. La primera es levantándolo por medio de la predicación del Evangelio, diciéndole al mundo lo que el Cordero hizo en la cruz por ellos, por todos nosotros. Y la segunda es levantándolo por medio de la intercesión. Porque resulta que el Padre ya puso una condición y dijo: todo lo que ustedes pidan en su nombre, en su nombre, en su nombre, yo lo haré. Nadie puede levantar al Cordero en oración si no es usando el poderoso nombre de Jesucristo. Por eso la intercesión más pura es la intercesión por las almas. Usted puede pedir un carro en el nombre de Jesús y seguramente Dios se lo va a dar. Ningún problema con eso. Pero Jesús no vino a morir por tu carro. Jesús no vino a morir por tu casa o por tus muebles nuevos. Jesús no vino a morir por tu negocio. Jesús vino a morir por los pecadores. Y la única razón por la cual Jesús quiere que sea su nombre levantado es para salvación de aquel que no le conoce, de aquel que está en pecado y en las manos del diablo. Pero Jesús quiere arrancarlo de las garras del diablo y traerlo al reino de Dios. Por eso, como nunca, la iglesia debe tomar una posición de intercesión, una posición de guerra, una posición de clamor en el nombre de Cristo a favor de las almas, en contra de Satanás y a favor de las almas. ¿Por qué debemos levantar a Jesús? Porque nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. ¿Por qué lo levantamos? Porque cuando se levanta Jesús al Cordero, una atmósfera de esperanza y vida eterna se desata en el lugar. Cuando levantamos al Cordero, una atmósfera de libertad se establece en el lugar. Usted puede levantar su religión y nada va a suceder.
Pero cuando usted levanta el cordero, inmediatamente la gloria del Espíritu Santo se manifiesta para traer vida, para traer liberación, para traer sanidad, para traer milagros, para traer abundancia, provisión y todo lo que haga falta, porque se está levantando al que se tiene que levantar, porque se está nombrando el nombre que ha sido dado por el Padre, nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué levantamos al cordero? Porque cuando yo levanto el nombre de Cristo, todas las cosas se sujetan. Usted puede orar todo lo que quiera, pero hasta que usted no levante al cordero, nada va a suceder. Porque es en su nombre que se doblan todas las rodillas de los que están en los cielos. Los 24 ancianos se postran. De los que están en la tierra, la iglesia se humilla en adoración, en obediencia al Cordero. Y los que están debajo de la tierra, porque aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, cuando yo levanto el cordero, la dimensión del reino, la autoridad del reino se establece, y entonces los demonios tiemblan, la iglesia alaba, bendice y adora, y el cielo hace fiesta, porque Dios está al control de los tres mundos. Necesitamos levantar el cordero, y lo vamos a levantar en nuestros corazones en primer lugar. Porque es fácil decirle a todo el mundo lo que debe hacer, pero ¿qué tal si nosotros lo hacemos primero? ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Es fácil decirle a todo el mundo: hay que orar, hay que amar a Jesús, hay que predicar el evangelio, hay que salir a las calles, hay que formar parte del evangelio Cambia, hay que interceder, hay que congregarse, hay que leer la Biblia. Pero la pregunta es: ¿lo estás haciendo tú primero? Porque el primer lugar donde Jesús debe ser levantado y alzado es en mi corazón y en mi alma. Levantemos al cordero, porque cuando se levanta el cordero, el Padre tiene compromiso de traer señales, maravillas, prodigios y milagros al lugar. Porque Él dijo: todo lo que ustedes pidan, rueguen en su nombre, yo lo haré. Entonces el asunto no es predicar para ser famoso. El asunto es predicar para que Jesús sea el Señor en las vidas, para que Jesús sane, para que Jesús liberte, para que Jesús prospere, para que Jesús bendiga, redima y haga todo lo que tiene que hacer en el alma necesitada. Así que la perspectiva espiritual de la iglesia debe ser levantar siempre y en todo momento al Cordero. Jesús estaba en su trono, sentado a la diestra del Padre, cuando el Padre le dio la noticia y le dijo: hijo, necesito que vayas al mundo. Necesito que te levantes en una misión especial en la tierra. Necesito salvar a los hombres. Y Jesús vino y fue alzado en una cruz. Y en su carne recibió
la maldición, la condenación y el castigo que merecía toda la humanidad por haber pecado y haberse rebelado al Padre. Todos conocemos el hecho de la cruz. Fuimos redimidos y gloriosamente salvos en la cruz del Calvario. Jesús no se quedó en esa cruz. Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día por el Espíritu Santo, por la gloria del Padre. Ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra de Dios. Pero Él espera que su iglesia, que su pueblo lo siga levantando en la tierra y que Él siga vivo en esa cruz por medio de nuestra predicación. Jesús cuenta con nosotros para que el mundo se entere qué fue lo que Él hizo por ellos. Y no podemos ser egoístas, solamente recibir nosotros la bendición, ser salvos, ser prosperados, ser protegidos, ser bendecidos, ser guardados por Dios. Hay un mundo allá afuera que necesita ser liberado del poder del diablo, pero ellos no serán libres del poder del diablo hasta que ellos vean un Cristo redentor, un Cristo de gloria que también los puede salvar a ellos. Y esa responsabilidad es nuestra, iglesia. Nosotros tenemos que levantar a ese cordero cada día de nuestra vida. Jesús se levantó en las calles de Jerusalén. Mire esto, un pueblo escogido por Dios, enfermo, endemoniado. Pastor, no diga eso. ¿Cómo que no? Jesús iba por las calles sanando a todos los enfermos y haciendo libre a todos los poseídos u oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿O estoy equivocado? Escúcheme bien. Cada persona que oía hablar de Jesús recibía fe. Dios trajo la esperanza a una iglesia encadenada, a un pueblo oprimido por Satanás, por medio de su Hijo. Lo hizo en el Antiguo Testamento también. Porque así como Moisés levantó a la serpiente, también Moisés levantó al cordero. ¿Ha leído usted Éxodo capítulo 12? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo: toma un cordero de 1 año, perfecto, sin defecto, sacrifícalo entre las 2 tardes. Toma su sangre y colócalo en las puertas, colócalo en las ventanas. Y cuando el devorador venga, no podrá tocarlos, no podrá matarlos, no podrá dañarlos. Así que Moisés levantó al cordero en el desierto. Y después es profético que Dios le dice a Moisés: el diablo no se va a quedar quieto, él va a seguir tentando, él va a seguir tratando de corromper a la iglesia, él va a seguir tratando de dañar el corazón del pueblo, él va a seguir su trabajo, pero yo tengo algo ya preparado para que el pueblo sea libre y sea santo para siempre. Yo le tengo preparado a ese diablo una derrota completa, total y absoluta en la cruz del Calvario. Así que Moisés, ya tú levantaste al cordero antes de salir al desierto, ahora levanta esa serpiente, porque el segundo acto de la cruz no es el que Jesús muere y derrama la sangre, sino donde el diablo queda completamente clavado y derrotado, y las actas de decretos que nos eran contrarias están completamente anuladas
para siempre. Y ahora nosotros, con mirar la cruz, somos perdonados cada vez que pecamos. ¿Saben lo que Dios le dijo a Moisés? Le dijo: el pueblo murmura, el pueblo se queja, el pueblo está corrompiéndose, el pueblo está rebelde. Pero no hay ningún problema, tengo la solución para ello. La derrota del diablo ya está planificada y es en un madero, es en una cruz. Y mi hijo va a morir en esa cruz para clavarlo a él allí y clavar toda el acta de decreto que le era contraria a mi pueblo. Ahora todo el que mire a la serpiente derrotada será salvo, será sano, será prosperado y será bendito para siempre. Por eso le decía, el primer lugar donde debemos levantar el cordero es en el corazón nuestro. ¿Ha escuchado usted a nuestro Padre no un rosario diciendo: contemplemos al Cordero, contemplemos al crucificado? Son palabras profundas, muy profundas. Por eso al levantarme en la mañana voy a la cruz, voy a la sangre y voy al sacrificio, porque allí se encierra toda mi victoria y toda tu victoria. Jesús no es una persona para ser buscada en el día de la necesidad o en el día malo. Jesús es una persona para estar y andar con Él todos los días y cada instante. Quien anda con Él espera su regreso. Quien no anda con Él dice: mi Señor tarda. Pero ¿cómo puede tardar alguien con quien ya tú estás? Si tú piensas que Él tarda es porque no lo estás levantando. Y lo más seguro es que estás viviendo una religión y no una relación con Él. Pero donde se levanta el Cordero hay esperanza. Porque Dios levantó a Jesús en Jerusalén. Y aquella mujer del flujo de sangre oyó hablar de Jesús. Escúcheme. Usted levanta al Cordero con la predicación del Evangelio. Esta mujer oyó hablar de Jesús y enseguida cobró fe. Diga: cobró fe. Diga: cobró fe. Dígalo otra vez: cobró fe. Allá atrás no los oigo. Cobró fe. Más fuerte: cobró fe. Muy bien, escuche bien. Cada vez que usted predique el Evangelio, es decir, lo que Cristo hizo en la cruz por la humanidad, la gente va a cobrar fe. Y si alguien está enfermo y oye hablar de Jesús, que por sus llagas fuimos nosotros curados, esa persona es capaz de abrir su corazón y decir: yo quiero recibir a ese Cordero que murió para que yo sea sanado. Yo quiero recibir a ese Cordero que murió para que yo sea limpio del pecado. Yo quiero recibir a ese Jesús que llevó mi maldad para yo ser libre de esta maldad que me agobia. Ella oyó hablar de Jesús. Y cuando lo tocó, porque el asunto de levantarlo es que la gente venga hacia Él. Jesús dijo: a todos atraeré a mí mismo, siempre y cuando que la iglesia lo levante. Porque como dijo mi papá el 22 de diciembre, o sea, la iglesia, si no predica, está escondiendo a Jesús. Y nos podemos esconder a Jesús aún detrás de una enseñanza bíblica. Podemos predicar de prosperidad, podemos predicar de sanidad, podemos predicar del amor de Dios, de la compasión, podemos predicar de tantas cosas y aún tener a Jesús escondido tras la cortina. Porque el mensaje que salva es el mensaje del Evangelio, el mensaje del sacrificio, el mensaje de la sangre, el mensaje de la cruz, donde el diablo fue derrotado. Dije: donde el diablo fue derrotado.
donde el pecado fue clavado, donde la maldición fue destruida. Ese es el mensaje que salva. Y ese es el cordero que nosotros levantamos y vamos a levantar con más ahínco, con más fuerza. El padre del niño epiléptico trajo su niño a Jesús. Y los discípulos, ¡fuera! ¡Fuera! Y el demonio bailando en el niño. Cuando Jesús llegó, si usted puede presentarle la religión a una persona y el demonio bailar joropo allí al frente tuyo. Pero cuando tú levantas al Cordero, cuando tú levantas al Hijo de Dios, cuando tú levantas a aquel que murió por los pecados, cuando tú levantas a aquel que venció a Satanás en el Calvario, entonces las cosas son diferentes. Bartimeo, años esclavo, durmiendo en la calle, arropado con su manto, lo más valioso que tenía, hasta que oyó: por ahí viene Jesús. ¿Cómo? Jesús viene. Está a 3 cuadras. Y ahí cobró fe. Esto que voy a decir es profético. Usted se va a sorprender. Mire, si hasta ahora la gloria del Espíritu Santo ha estado en las calles con el Evangelio Cambia, no quiero ni pensar lo que el Espíritu Santo y Cristo y el Padre van a hacer en este año con esa poderosa revolución de Jesús. Una unción poderosísima, una gloria majestuosa, señales y milagros. La presencia de Dios va a tomar las calles de Venezuela, va a tomar los cuerpos de cada creyente y vamos a ver la manifestación gloriosa del Señor en sus hijos, salvando y ministrando a un mundo que necesita. ¿Alguien puede creer esto? ¿Alguien puede darle la gloria al Señor en esta mañana? Apláudale fuerte a Jesús por esto. Estemos expectantes de lo que Dios va a hacer este año. Una gran revolución del Cordero en las calles de Venezuela, como nunca antes se ha visto. Ciego, hasta que Jesús llegó a su vida. Muchas personas piensan que Dios no existe porque nunca han escuchado a Jesús decirle: ¿qué quieres que haga contigo? Y es cuando tú le estés predicando que ellos van a sentir en su corazón la tierna voz del Cordero diciéndole: ¿qué quieres que haga contigo? ¿Quieres que te sane? ¿Quieres que te prospere? ¿Quieres que te haga libre de ese pecado secreto o público? ¿Quieres que te restaure? ¿Quieres que te haga libre de ese demonio, de esa opresión perversa? Porque es en la presencia de Jesús y es cuando se levanta el Cordero que todas las cosas son posibles. Todo es imposible mientras el Cordero no ha sido levantado. Pero cuando el Cordero se levanta en un corazón, en una iglesia, en un país, todo cambia. Yo dije, todo cambia. Por eso es que el Evangelio cambia. Porque el Evangelio es la persona de Jesús diciéndole al mundo: aquí está lo que hice y lo que tengo para ti. Recíbeme y es tuyo. Recíbeme y te voy a bendecir como tú necesitas que te bendiga. Yo amo a Jesús. El poder del diablo se acaba cuando se levanta el Cordero. Números 21, del 7 al 9. Entonces el pueblo vino a Moisés
y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué necesitamos levantar al cordero en nuestra propia vida primero? Porque no hay hombre que no peque, ni aún uno. Así que el que esté libre de pecado en esta mañana, lánceme la primera piedra. ¿Por qué tenemos que levantar al cordero en nuestro corazón primero? Porque fiel y justo es Dios para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si nos arrepentimos. Porque tenemos un justo y precioso abogado, Cristo, que está intercediendo por nosotros 24 horas. Escúcheme: el que comenzó en ti y en mí la buena obra, la perfeccionará. Yo dije, la perfeccionará. Y en este camino de servir a Dios y de levantar al cordero y de predicar el evangelio, vamos a cometer errores. Dígale a su hermano: hermano, vas a cometer errores. Esperamos que sean pocos. Pero vamos a cometer errores. Ahora, tenemos a un Jesús. Tenemos un cordero que ya derramó la sangre. Recuerda, iglesia, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. Por eso yo necesito al cordero, porque resulta que si yo no tengo un cordero sangriento que haya pagado por mis pecados, por mis culpas, por mis desatinos, mis errores, por mis pocas vergüenzas, por mis desobediencias y mis rebeliones, entonces yo estaré condenado. Pero mientras yo tenga ese cordero en mi corazón, cualquier error o pecado que yo cometa, Él lo limpiará y Él lo redimirá para que yo siga el camino de servir y de amar al Padre y de hacer la voluntad profética que Él trazó para mi vida. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Es decir, que ya Dios le cerró todos los caminos al diablo para que el diablo no pueda llevarse ni uno de los hijos de Dios que han sido lavados con la sangre del cordero. Dígale a su hermano: hermano, agárrate de Cristo. Manténlo en alto en tu corazón, porque en Él está la vida y en Él está la luz de los hombres. ¿Por qué lo tengo que levantar? Porque si yo levanto a Jesús, Él será mi lámpara, mi antorcha. Porque en su luz yo veré la luz. En su luz no hay tropiezo, porque Él es mi lámpara, Él es lámpara a mis pies y Él es lumbrera a mi camino. Él me guiará a toda verdad. Por eso el cordero debe estar levantado en mi corazón, dirigiendo mi vida cada instante para que el diablo no gane ventaja. ¿Alguien le puede regalar un aplauso al Espíritu Santo? Gracias, amado cordero. Te amamos, Señor, te bendecimos.
San Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí. Y todo este mensaje nació en este verso. He aquí el Cordero de Dios. No el Cordero de un hombre. No, es el Cordero de Dios que quita. No que quitó. No que quitará, que quita. Porque el día de salvación es ahora. Hoy gente se va a salvar en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque estamos levantando al Cordero y tú serás atraído hacia Él, porque Él quiere salvar tu vida de los pecados que has cometido, y Él hoy quitará tus pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo tenemos que levantar? Porque nadie puede perdonar pecados sino aquel que murió por los pecados. Qué fácil sería decirle a un hombre: dame 100 bolívares, firma esta hoja, tus pecados ya fueron perdonados, vete. Pero quien lo hizo firmar la hoja ni siquiera se pulló un dedo para echar sangre. Jesús fue a la cruz, sufrió nuestro castigo, padeció nuestros dolores, molido fue por nuestros pecados, herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que nadie tiene autoridad para quitar el pecado de un alma, sino aquel que padeció y pagó por esos pecados. Jesús tiene toda la autoridad. Imagínense, el pecado de toda la humanidad Él lo cargó en su cuerpo. Él fue al infierno a causa de nuestro pecado. Así que Él, con su tierno amor, está dispuesto hoy a decirte: yo te perdono y hoy mismo te quito todos tus pecados. Escúcheme, usted que no conoce a Jesús, hoy Jesús hará contigo una obra magnífica. Jesús, visualice esto: Jesús está en la cruz. Jesús está padeciendo en el Calvario, derramando la sangre, su cuerpo lacerado, herido por todas partes, clavos en su mano derecha, clavo en su mano izquierda, clavo en sus pies, su espalda lacerada por el látigo, su corona de espina lo hirió. Y de pronto mira a un lado y está un hombre diciendo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando estés en tu gloria. Y Jesús, viendo la sangre que ha sido derramada, le dice: hoy mismo. Posiblemente Jesús tuvo este pensamiento, miró la sangre y pensó: ya la sangre ha sido derramada y está activa para salvar. Ya mi sufrimiento está pronto a culminar para el perdón de toda la humanidad. Y le dice:
cuando yo muera y sea consumado mi sacrificio por la humanidad y por ti, tú que crees en mí ahora, tú que crees que yo no merezco esto, porque este ladrón decía: nosotros hemos hecho cosas que lo merecen, yo merezco lo que estoy sufriendo, pero él no. Así que tú que no conoces a Jesús, tú que no entiendes totalmente lo que el Cordero ha hecho, yo te lo quiero explicar. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él vino a morir en una cruz por nosotros, para que tú y yo entendamos que sí merecíamos un castigo, pero Él no. Y cuando tú dices: Señor, tú no lo merecías, pero tú lo hiciste por amor a mi alma, tú lo hiciste para salvarme a mí, tú lo hiciste para que yo me reconcilie con el Padre y vaya al cielo, entonces Jesús te va a decir esta respuesta: entonces hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso, tú hoy mismo estarás conmigo en la presencia y en el amor de mi Padre, porque has creído en mi sacrificio y has creído que fui levantado para salvación de tu alma. Cuando el Cordero se levanta, hay cambios. Jesús trajo cambios profundos e impactos grandes al corazón de los gobernantes. Traen a Jesús a Pilato y le dicen: es un malhechor, ha violado la ley de Moisés, alborota al pueblo con una falsa doctrina, es un criminal, queremos que lo mates. Pilato, como un buen gobernante, entre comillas, va a donde Jesús y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Jesús no responde. ¿Es cierto que eres rey de los judíos? Jesús le dijo: si mi reino fuese de este mundo, ya estarían aquí defendiéndome, porque mi reino no es de este mundo. Y ahí comenzó Pilato. Él no sabía por qué, pero las piernas no le paraban de temblar, porque él sintió la autoridad y el peso del reino de Dios. ¿Y sabe lo que va a hacer Jesús en nuestro país? Va a tocar el corazón de nuestros gobernantes y les va a enseñar que el camino de la salvación, el camino de la prosperidad, el camino de la moral, el camino de una sociedad sana y limpia, es el camino que traza Dios por medio de Jesús. A Pilato no le quedaron otras palabras que decir: no he hallado en él ningún mal. Y finalmente decir: yo me lavo las manos. No pudo condenarlo. El tiempo de Satanás se acabó. En este país se acabó. El día de las tinieblas ya se acabó, porque ahora va a reinar la luz del Cordero. Yo dije: va a reinar la luz del Cordero en esta nación, porque ya comenzó la revolución de Jesús. Vamos a ver a Jesús en todas las esquinas de Venezuela. Se va a hablar de Jesús en los restaurantes. Van a estar la gente cocinando, preparando la comida y van a estar hablando de Jesús. Los mesoneros van a servirle la comida a la gente y van a hablarle de Jesús.
Los microbuses van a tener predicaciones de pastores y siervos ungidos de Dios, en vez de tener esa pachanga loca del diablo, y van a estar la gente oyendo hablar de Jesús. Las propagandas del evangelio van a salir por el cine. El evangelio va a ser predicado hasta en el cine. Usted va a estar en el aeropuerto y va a estar viendo las propagandas allí, la palabra de Dios, hablando de Jesús. Va a abrir la prensa y va a ver a Jesús. Va a prender la radio y va a oír de Jesús. Usted va a estar en los colegios, en los liceos, en las universidades, y va a haber una gran revolución de Jesús en los estudiantes, en los profesores. Porque Jesús va a ser levantado, el Cordero va a ser levantado en este país como nunca antes ha sido levantado. Y esa responsabilidad es nuestra, iglesia. Somos responsables ante Dios de levantar al Cordero y de hacer que todo esto que la Biblia dice suceda. ¿Alguien cree esto?